La fórmula para el equipo de compactación es la misma para cualquier tipo de equipo. El rendimiento. No importa, aunque el equipo tenga un rodillo, tenga dos rodillos, tres rodillos. Y a ver, pónganse a pensar eso. Si un equipo tiene dos rodillos, es como si fuera rodillo adelante y rodillo atrás. Es como si fuera dos equipos, o igual más fuera un equipo. Tendría que la fórmula de rendimiento tendría que cambiar porque tenga dos rodillos. ¿Qué piensan? No, porque sobre la misma superficie va a pasar. Sobre la misma superficie, ¿no? Sí. Hemos hablado de eso y ya. No, creo que no. Gracias. Ya. Sí, pues hemos dicho que el rendimiento. A ver, está ahí. Uy, este marcador que me he comprado. Creo que me comprado. La eficiencia por la velocidad, por el ancho, por el espesor, por 60 sobre el número de pasadas. Alguien dijera, bueno, esto es para cualquier equipo, de cualquier forma, ¿no? Si tienen dos rodillos, yo una vez he visto que alguien lo ha multiplicado por dos. No puede ser, ¿no? ¿Por qué vamos a multiplicarlo por dos? Y me dijeron, es como si compactarían dos rodillos. No importa que tuviera 4 o 5 rodillos. A ver, ¿cuál es la variable que va a definir esos jóvenes? A ver, vean la fórmula. ¿Cuál variable de la fórmula? ¿Cuál variable nos va a hacer que la fórmula sirva para cualquiera? ¿Cuántos rodillos tenga? No es como uno pensaría, digamos, tiene un rodillo el equipo y por atrás tiene unas ruedas. Digamos, el formulario corresponde para este equipo, ¿no? Pero ahora, si tiene dos rodillos, un rodillo, otro rodillo, algún compañero tenía la idea de que esto equivalía a dos compactadores, a dos de estos compactadores. Podría ser joven, ¿no? Este tiene un tambor, este tiene un tambor, más otro tambor, tiene dos tambores. Aparentemente este va a compactar el doble, no va a compactar el doble. Entonces la fórmula tendría que adecuarse para los equipos. ¿Sí? Sí. ¿Tendría que adecuarse la fórmula? No tendría que adecuarse, ¿no? Solo cambiar cualquier forma que tenga, usamos la misma fórmula, porque al final, fíjense, cada equipo va a tener eficiencia, va a trabajar la velocidad, no importa cuántos rodillos tenga, la manera independiente del número de rodillos, el ancho es independiente, el espesor 60 y el número de pasadas. Este número de pasadas, hemos dicho, ¿cuántas pasadas requerimos darle? Entonces, en nuestra fórmula, yo me imagino, jóvenes, que si estamos con este equipo, digamos, un terreno lo compactamos, podemos decir, con 6 pasadas. 6 pasadas. Número de pasadas, tiene 6. Nada raro, jóvenes, que para el mismo caso, este que tiene doble rodillo, va a recibir doble compacto, y entonces el número de pasadas, nada raro que este equipo sea 3 pasadas, ¿o no creen? Sí, porque va a ser como si fueran dos compactadores, ¿no? Sí. Pero esto no va a estar multiplicado por 2 de nada, simplemente cuando estimamos el número de pasadas del equipo para el rendimiento, ahí tendríamos que considerar
un equipo con dos rodillos obviamente va a ser más rápido. El segundo rodillo no es de adorno, ¿no? Con dos rodillos va a compactar el doble, ¿no? Eso donde se va a la misma velocidad, ¿sí? Digamos va a 5 km por hora. Este no creo que varía, igual de 5 km por hora, ¿no? No hay ni más lento ni más despacio. El ancho va a ser el mismo, ¿no? El ancho es este, el ancho del tambor. El espesor es el espesor de la capa que se está compactando, ¿no? Ahí en una capa. El espesor tampoco va a cambiar, ¿no? Nada va a cambiar. El hecho de que tenga más rodillos, o sea, más siguiente el número de los rodillos, aquí va a influir en el número de pasadas. ¿Y cuándo usamos este tipo de fórmulas para hallar el rendimiento? ¿Dónde tiene aplicación la fórmula? Cuando estamos haciendo un proyecto, un anteproyecto, no hay nada todavía, ¿no? Decimos, vamos a hacer el proyecto de la carretera de Oruro a Chayapata, ¿no? No hay nada, pero vamos a ver más o menos en esta carretera cuál va a ser el rendimiento. Y adoptamos una eficiencia, adoptamos una velocidad, hacemos a promedio de la experiencia, el ancho del equipo que vayamos a usar, el espesor, por ejemplo, el espesor podría ser 15 centímetros tal vez. Eso viste en Chayapata, 15. Luego, el número de pasadas, ahí tendríamos que un proyecto tenemos que darle un número de pasadas promedio, ¿no? Ni darle un número reducido ni un número elevado, porque los extremos son casos, ¿no? Entonces le daríamos aquí, le podemos dar 5 pasadas, 4 pasadas, 6 pasadas, y vamos a poner un rendimiento. Es un rendimiento para un anteproyecto. Y con ese rendimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder estimar el tiempo de operación, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilómetros será lo que haya que compactar y qué área será lo que haya que compactar en Chayapata, ¿no? Teniendo el rendimiento ya se puede estimar el tiempo y se puede hacer un cronograma, ¿no? ¿No es cierto? Ya. Y ya en el terreno, ya cuando estamos ya en el proyecto construyendo la carretera, ¿será que no sea de utilidad esta fórmula? No, más bien en el proyecto, recién vamos a ver, jóvenes, nuestro verdadero rendimiento, ¿no? En el proyecto ya van a ver realmente a qué velocidad se trabaja. Claro que esto puede depender mucho del supervisor, ¿no? Se va a ver realmente en el proyecto, se va a ver el verdadero número de pasadas, ¿no es cierto? Y ese número de pasadas en el proyecto y en la obra, mientras menor sea el número de pasadas, mejor tanto en tiempo como en economía, ¿no? Si lo que, digamos, 300 metros, ¿no? De punto A al punto B, un tramo, digamos, de 300 metros, si ese tramo lo compactan de 1, 2, con 5 pasadas, ¿ya? Si lo podemos compactar con menor pasadas, con 4 pasadas, mejor, esto en qué nos va a beneficiar, mientras va a hacer que seamos más eficientes. Pero ¿dónde se nota la eficiencia? ¿En qué se produce la eficiencia? Miren, si lo hago con 4 pasadas, a lo mejor sería con 3 pasadas, ¿no? Mientras menor número de pasadas haga, mejor, ¿no? Y eso se produce en qué? Si vamos a lograr en 3 pasadas y no en 5, lo vamos a acabar más rápido. Primero, ¿no? Estamos ganando tiempo, ¿no es cierto? Y si ganan tiempo, automáticamente no solamente estamos ganando tiempo, también estamos ganando dinero. ¿Por qué? Porque si logro hacerlo en 3 pasadas, casi estoy realizando en el menor, casi a la mitad de 5, ¿no? Y también va a tener efecto directo en el combustible. Entonces aquí 3 pasadas, menos combustible, menos tiempo. Ganamos por doble partida, ¿no? Lo hacemos en menos tiempo, ya sumando tiempo, nuestro compactador ya puede estar libre 1 semana, 2 semanas, ¿no? Esas semanas lo puedes utilizar, seguir trabajando, puedes seguir ganando dinero, ¿no es cierto? Igual hablamos del combustible, menos pasadas, menos combustible, no tenía combustible dinero.
todos esos jóvenes a optimizar tiempos y ganar dinero, ¿no? Ya, pero ahora, ¿cómo vamos a lograr el mismo número de pasadas? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién nos hablaba en la anterior clase? ¿Cómo vamos a determinar el número de pasadas? En un proyecto. Ya, en un proyecto no solamente hay que compactar 300 metros, también hay que compactar jóvenes, miles de metros, kilómetros íntegros hay que compactar. 5 kilómetros, 10 kilómetros, 70 kilómetros, ¿no? Pero el material que vamos a compactar, jóvenes, los yacimientos, las fuentes, que sé yo, de donde traigan el material, ya los hemos estudiado, estas fuentes. Antes de construir en la etapa del proyecto, hemos llevado muestras de suelo al laboratorio. Y en el laboratorio hemos hecho la compactación en los cilindros, hemos hablado de eso, ¿no? Y hemos obtenido su curva de compactación, densidad seca en humedad, en porcentaje. Es lo que hace en mecánica de suelos, ¿no? Si haya varios puntos, por decir, si haya, bueno, ya sabemos, ¿no? Haya unos puntos, y al unir estos puntos, determinamos aquí la densidad seca máxima, y en este punto, la humedad óptima. ¿No? Entonces, ¿qué me dice la curva de compactación? La curva de compactación me dice que yo voy a alcanzar la densidad seca máxima, lo máximo que puedo alcanzar la densidad seca al compactar va a ser para esta humedad. No es humedad dependiendo del suelo, puede ser 8%, 10%, 14%, que no sabemos, ¿no? No hay dos suelos iguales, ¿no? Porque si los suelos serían iguales, ya no habría necesidad de estudiar, ya en un catálogo de suelos, ¿no? ¿Cuál suelo es? Ya esto es humedad, digamos. Esto me da la última, ¿ves? Entonces, si en el laboratorio hemos determinado la humedad óptima a este suelo, ¿no? Y nuestra casetera está construido con este suelo, entonces nuestro suelo que vamos a compactar, en lo posible, tiene que tener esta humedad óptima. Tiene que tener, jóvenes. ¿Por qué? Porque si aquí en el laboratorio su humedad óptima era 14%, ¿ya? Es deseable que el suelo que lleven aquí a la vía para que compactemos, es deseable que esté con 14%. Si la humedad óptima del suelo es 12%, entonces hay que tratar de que el suelo venga con 12% de humedad, pero no siempre va a ser posible, ¿no? No, el suelo puede estar más seco o más húmedo que la humedad óptima. Entonces, más seco puede ser el suelo con 10%, le falta 4%. Más húmedo está con 20%, tiene en exceso 6% de humedad. Entonces, señores, por esa razón, en los tramos que se compactan, también está presente este equipo de compactación, equipo para verificar densidad, equipo para verificar todas las cositas, ¿no? Para humedad. ¿Ya? Entonces, antes de compactar, si yo verifico que no tiene la humedad óptima, le falta, tengo que mojar el terreno. O al conformar la capa, la humedad, si está seco, hay que mojar el terreno. Pero no hay que anegarlo, porque si me paso desde allá, igual me paso del óptimo, igual mi humedad ya no va a estar en la máxima, va a bajar, ¿no? Ya sea le falte agua, le sobre agua, respecto a la humedad óptima, vamos a obtener densidades secas menores a la densidad seca máxima. Ya. Esto me lo habló en clase, ya. Entonces, ¿no creen que donde tengamos que compactar, donde haya dichos compactadores, ¿no creen que tendríamos que tener alternativamente, ya no hay un camioncito, camiones cisterna de agua? Sí, ¿no? Tendríamos que tener camiones cisternas de agua para cuando esté en el caso de que la humedad está inferior a lo óptimo. Entonces, le llamamos al camión y el camión tiene que humedecer el material. ¿O no, joven? Ya.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular la cantidad de agua? La cantidad de agua. ¿Cuánta agua en un tramo vamos a llegar? Aquí está. Si, a ver, nosotros inventaremos un problema ahorita con eso entre todos. Vamos a ver cómo lo solucionar. Diga, miren, la pregunta sería así. Se compacta un tramo. Este tramo que sea volumen 300, 400, 500 metros. Un tramo de 400 metros. Yo le puse entre paréntesis B, figura. Ya se compacta un tramo de 400 metros. Punto. Se ha verificado, in situ, lo conoce, in situ de proyecto, se ha verificado in situ que el suelo a compactar, se ha verificado in situ que el suelo a compactar presenta 8% de humedad. Se compacta un tramo de 400 metros, ver figura, se ha verificado in situ que el suelo compactado presenta 8% de humedad. También se conoce la curva de compactación del material, del suelo, la curva de compactación del suelo. Aquí la vamos a poner entonces en B figura. B figura. Ya, la pregunta sería, si se dispone de un pequeño cisterna, no un pequeño cisterna, de un cisterna, de un cisterna, pero le vamos a volver pequeño en la capacidad. Un cisterna grande, normalmente, ¿cuántos litros lleva por 10.000 litros de agua, 20.000 litros o de combustible, ¿no? Pero es un cisterna pequeñito, diríamos que tenemos. Si se dispone de una cisterna de 4.000, 4.000, ¿no? Una camionetita, o sea, de 7.000 litros. 7.000 litros de capacidad. Si se dispone de una cisterna de 7.000 litros de capacidad, ya, la pregunta sería esta: ¿cuántas carreras, cuántos viajes, cuántos acarreos de agua, cuántos acarreos de agua cumplirá la cisterna? ¿Cuántos acarreos de agua cumplirá la cisterna para que pueda darse al suelo
la humedad óptima de compactación. La humedad óptima de compactación. ¿Qué quiere decir esto, señores? Quiere decir esto, jóvenes, que vamos a compactar un tramo de 400 metros. En la figura, el tramo queremos que resulte así, un tramo sencillo. Con taludes laterales, una capa de que va a compactar ese con taludes laterales. Ya tenemos la longitud, la longitud es 400 metros que vamos a compactar, pero necesitamos obtener las características de esta capa. A ver, digamos que tenga esta capa que tenga 0,4 metros de altura, por decir que tenga de ancho, que tenga su calzada un ancho de, digamos que tenga 9 metros de ancho. ¿Ya? Y vamos los taludes al final, la estructura tenga 9, 10, 0,40, 0,40, 0,80, 9,80 metros. 9,80. Y por otra parte, si se dice que se dispone si se conoce la curva de compactación, deberíamos informarles que una curva de compactación de una. La línea que yo voy a cuadricular mi espacio en cuantos partes, en 4 partes. Aquí lo voy a cuadricular en 4 partes. Aquí va a tener la unidad de compactación, el porcentaje. Y en el eje vertical vamos a colocar la densidad seca. Ya, aquí, entonces, ¿cómo se dice? La humedad le vamos a colocar en 8, ¿no? 8% de humedad. Vamos a poner 14%, 14, vamos a poner 12, 10, aquí 16 y 18. ¿Ya? Y la densidad que sea, la densidad que sea 1950, 1940, 1930, 1930, así es. ¿Ya? Y la famosa curva de compactación que les daría, un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Entonces, aquí ya no hay donde perderse, si hay ese tipo de compactación, obviamente que si se unen los puntos, es el punto superior. Esa sería la definición. Más o menos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice, se compacta, este tramo vamos a compactar. Bueno, no están diciendo precisamente que ya está el terreno, sino que ya está el terreno nivelado. Podría ser también porque es que ya hemos votado en material. Podríamos detectar en ese momento, porque sería un error por detectar que el suelo no tiene la humedad óptima cuando ya está terminado de compactar, ¿ves? ¿Cuándo tenemos que detectar que le falta humedad? El día que, digamos, hoy día jueves, digamos, hoy día jueves, digamos, la boqueta ha traído material, ¿ya? Todo el material, el volumen para que obtengamos acá. Ha traído el día miércoles, ¿dónde está ahora?
pero vamos a compactar mañana. ¿Ya? Entonces mañana eso puede cambiar su humedad. Si esta noche llueve, este material va a estar húmedo. Si no llueve y estamos en tiempo seco, este material esta noche va a secar. ¿No es cierto? Y mañana, ¿qué vamos a hacer mañana para que se vuelva esto? Primero la moto va a tener que hacer una nivelación la moto. Ahí, cuando la moto ya haga la nivelación, el siguiente paso va a ser la compactación. Pero ahí ya, cuando la moto esté nivelando, yo ya tengo que verificar qué humedad tiene el suelo. ¿No? Tengo la obligación de verificar qué humedad tiene el suelo. ¿Cómo? La humedad del suelo. ¿Cuánto es? No cuando ya está el suelo nivelado, ¿no ve? Cuando el suelo está nivelado, va a ser más difícil, jóvenes, que yo le dé al suelo la humedad para compactación. Aunque yo lo riegue, solamente voy a mojar la superficie, ¿no? Si ya está nivelado, ¿no? Entonces, lo ideal sería que, si le falta humedad, yo lo determine cuando la moto está nivelándolo. Ahora, ¿cómo determinar la humedad? La humedad, ustedes han aprendido en el laboratorio, que se determina llevando una muestra húmeda al horno hasta hacerla secar. Pero hay un aparato que ya se comentaba que te avisa inmediatamente, en 5 minutos te avisa por la humedad, se ha hecho, ¿no? De Speedy, ¿no? Un aparato que es un depósito metálico con un marcador de humedad, se le coloca carburo de calcio, 2 o 3 metales y 20 gramos de suelo y se lo agita. El carburo de calcio reacciona con la humedad del suelo y nos da la humedad del suelo. Fíjense, de esa manera lo que hemos determinado, el suelo presenta 8% de humedad. Cuando dice que hemos verificado in situ que el suelo compactar está con 8%, no importa si he usado o no usado el Speedy, pero sabemos que este suelo tiene 8% de humedad. ¿Ya? Ahora, yo les he dicho, nunca van a compactar un suelo seco. ¿Ya? Y de preferencia que el suelo tenga la humedad óptima. Ahora, ¿cómo vamos a ver la humedad óptima de un suelo? Mediante su curva de compactación. Entonces ya me están dando la curva de compactación, está la curva de compactación, ¿no? Entonces de aquí, jóvenes, ustedes pueden, después, primero que vamos a hacer, después de la curva de compactación, ¿qué obtenemos? La humedad óptima. 2 puntos para. La humedad óptima, ¿cuánto es doble? 14, ¿no? Ya. Y si en el campo el suelo tiene 8%, aquí, claro está que el suelo está seco, el pasto, ¿no? Entonces, tenemos humedad, ¿qué le ponemos? ¿Humedad que falta? ¿Humedad faltante? Le vamos a restar 14% menos 8, ¿cuánto es? Menos 8%, ¿cuánto es? 6%. Entonces, ¿de aquí qué concluimos? Al suelo le falta 6% de humedad. 6% de humedad. ¿Qué vamos a hacer hoy? No lo puedo compactar así, ¿no? Si compacto así, ¿qué va a pasar? Fíjense, aquí está a la izquierda, no llego con 8. Digamos, por aquí vamos a llegar a la unidad baja, con 8%. Yo quiero llegar a la alta, a la máxima densidad. ¿Qué vamos a hacer? Si le falta 6%, tenemos que llegarle al material de ese 6%. Ahora, ¿cómo vamos a hay dos formas, porque si en la pregunta yo diera volumen en cubos, es un considerante. Si les doy que hagan un terapia al cual tenemos que llegar, aquí podemos sacar su volumen, porque al final estos volúmenes son los mismos. Estos camiones lo van a formar en esta capa. Este volumen, ¿qué volumen será? Lo vamos a calcular y es el mismo, ¿no? Entonces, primero calcularemos el área del trapecio, de este trapecio. Si por arriba tiene 9 metros y por abajo su base sería 9,80.
¿Qué significa 980? Que aquí hay también 9 metros y en los costados, ese 0,40 se distribuye, en cada talud tendríamos 0,40 y 0,40, ¿ven? Entonces, el área, quiero calcular el área de este trapecio. El área será igual a ¿qué? Primero, el área del rectángulo. El rectángulo, como tiene altura de 0,4, sería, el primer área sería 9 metros de ancho por altura por espesor de 0,4 metros. Ahora le voy a sumar estos triangulitos que son las áreas de lo que está bajo el plano de la superficie inclinada. Miren, como somos simétricos, 0,4, 0,4, entonces es igual un cuadradito de 0,4 por 0,4, no, bueno. Ese sería el área, ¿sí, no ven? O me estoy equivocando. A ver, calculo. Es el área. ¿Cuánto es esa visita? 9 por 0,4 más 0,4 por 0,4. 3.76. Ya, compañero dice 3.76 metros cuadrados. Ahora el volumen sería esa área que hemos calculado por la longitud. O 3.76 la longitud. Estamos indicando que va a ser 400 metros. Multiplicando por 400. 1504. ¿Cuánto? 1504. 1504 metros cúbicos de material. Ya jóvenes, miren, sea que el material ya esté conformado con su espesor, con su tabulez, o ya sea que esté en estado suelto, igual vamos a tener este volumen de material. ¿Por qué? Porque ustedes cuando pidan que les traigan las volquetas, digamos, ¿cuántas volquetas van a pedir? Que una, dos, digamos, 20 volquetas, ¿de cuántos capas de las volquetas? ¿No? Cuando ustedes pidan esto, van a pedir como volumen suelto, ¿no es cierto? Y este volumen suelto ya va a considerar que cuando comparten hay un porcentaje de encogimiento, ¿ven? Eso va a considerar, ¿no? Entonces, cualquiera que ustedes tengan, volumen compactado, si tienen el volumen geométrico, es el volumen a compactar, ¿no? El volumen geométrico sería el volumen compactado. ¿Ya? Y el volumen suelto, ahora les pregunto, ¿en base a cuál voy a compactar? El volumen suelto, obviamente, si es el volumen compactado, siempre todavía el volumen suelto tiene que ser mayor al volumen compactado. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que cuando al compactar pierda volumen en el suelo, lleguemos a este volumen. Ya. Ahora yo, en función a qué voy a calcular la cantidad de agua que tengo que dotar, al volumen suelto o al volumen compactado. ¿Cómo haríamos? Tampoco va a variar mucho, ¿no? Ya. Pero para hallar el volumen suelto, ¿qué necesitamos? Para hallar el volumen suelto. ¿Qué se necesita? Las fórmulas del primer término. Lo vamos, digamos, no hay más datos, lo vamos a utilizar el volumen compactado. Entonces, esto es así, fíjense, regla de 3 nomás. Decimos, tenemos 1504 metros cúbicos de material. Eso es todo el material que voy a compactar, es el 100% del material. ¿Ya? Ahora, cuando la unidad óptima, ¿qué es ese que nos da la lógica? Es el porcentaje de humedad que tiene el suelo respecto al peso seco, respecto al peso del suelo. Entonces, podríamos decir humedad, si todo el material que necesito, ¿cuánto me falta de humedad? 6%. Ese 6% de humedad que me falta, ¿a cuánto equivale para 1504 metros? Y de aquí le multiplico, 1504 metros cúbicos por
6% entre 100. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto es eso? 90.24 metros cúbicos de agua. ¿Está bien? A ver, denme una chequeada. Ese volumen de 1504 para empezar, ¿está bien, jóvenes? Sí, ¿no? 1504 por 3. Ya, 90.24 metros cúbicos de agua necesitamos. Y nuestro cisterna, capacidad del cisterna 7.000 litros. A ver, sabemos nosotros, voy a convertir esto en metros cúbicos. Sabemos que en un metro cúbico hay 1.000 litros. 7.000 entre 1.000, ¿cuánto sería? ¿Ah? 7, Ya, la cisterna puede llevar 7 cubos de agua. Yo necesito, ¿cuántos cubos de agua necesito? 90.24. ¿Cuántas veces va a tener que regresar la cisterna? O sea, la cisterna ¿qué va a hacer? Va a cargar agua a la cisterna más pequeñita, una camionetita que se dio, va a cargar agua y con una bomba vamos a ir transitando, llegando el material. De extremo a extremo tenemos que mojar el material. Pero tenemos que darle, ¿cuánto por ciento de? Hay que darle 6% de agua. Para darle 6% de agua necesitamos 90 cubos de agua, necesitamos jóvenes. 90 metros cúbicos de agua, ¿no? Entonces, una vez que la cisterna lo moje, tienen que volver a cargar agua una y otra vez hasta que logre los 90.24. Entonces, ¿cómo haríamos el número de? La pregunta, ¿cuánto era? ¿Cuántos caseros? Número de caseros de agua. ¿Cómo hacemos? Necesitamos 90.24 cubos. 90.24. Si estoy trayendo de 7 en 7, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ya, entonces ahí está, ya está terminada la pregunta. Creo que la entonces imagen me preguntó así, ¿no? 12.8. Ya, 12.8 acá, 12.8 viajes. Va a llenar su sistemita, va a ir a cegar, va a volver a llenar, va a volver a cegar, va a llenar, pues pequeñito, ¿no es cierto? Y además, la pregunta es con datos hipotéticos, datos inventaditos. Me imagino que en la realidad, si teníamos que cegar, posiblemente no sea tan caro, ¿no? No creo que el suelo esté tan alejado de su unidad óptima de compactación. ¿Ven? Y ya. Entonces, claro, ¿por qué no podría entrar en hacer algo parecido a eso? O también, ¿cómo podríamos cambiar el sentido de la pregunta, no? Es como decir, nos da la distancia y para sacar la velocidad. La distancia no, pero y el tiempo a la vez. Claro, sí se puede, ¿no? Se puede cambiar variables, ¿no? O lo mismo podemos decir, el cisterna era de 20.000 litros. El cisterna se ha requerido, digamos, durante 9 llegadas, 9 llegadas, ¿no? Y se puede dar la ejecución y al final la pregunta podría ser, ¿qué puede ser la pregunta? Al revés podría ser la pregunta, ¿no? La pregunta podríamos preguntarles,
cuánto era la humedad óptima, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Es cuestión de que se familiaricen con eso y ya. Entonces, ahora, volviendo a la fórmula de seguimiento, sirve para cualquier equipo de compactación. Por ejemplo, en la página 6, el primer equipo que describimos es el equipo, bueno, este sería el segundo equipo, ¿no? El primer equipo que describimos es el rodillo estático, ¿no? Y para el rodillo estático da una fórmula de rendimiento. Luego describimos, jóvenes, el compactador con neumáticos de caucho. ¿Ya? En forma, es igual que otro compactador, solamente que en lugar de tener rodillos, fíjense, tiene neumáticos. Todos los neumáticos no son neumáticos de camión, camioneta, son neumáticos de gran diámetro, ¿no? Son neumáticos altos de caucho y están en filas. Tienen una fila de, cuento 4 neumáticos delante y 3 atrás. O podría ser 5 neumáticos adelante y 4 atrás, ¿no? Entonces, cuando el compactador de neumáticos, si aquí tiene 4 neumáticos, siempre hay una pequeña distancia entre neumáticos. No es tan exagerado como un milímetro, pero esa distancia entre neumáticos se compacta con la hilera trasera de neumático. Ahí habría 3 neumáticos. Bueno, las partes aquí las describimos. El compactador con neumáticos, autopropulsado, cumple presión, compactando, provista de 2 hileras. Normalmente tiene de 4 a 6 neumáticos muy próximos entre sí para evitar que zonas intermedias queden sin compactación. También se fabrican modelos con otras configuraciones de neumáticos. Incluso se ha fabricado compactadores sin autopropulsión de tipos de molde. ¿Qué quiere decir eso? Hay también han fabricado estos neumáticos haciendo un bloque, seguramente con su bastidor. ¿Para qué? Para que los remolquen con otro vehículo. Este, por ejemplo, es un equipo autopropulsado, porque tiene su motor, ¿no? Autopropulsado. Su motor permite que pero hay, jóvenes, neumáticos rodillos o neumáticos también, componentes neumáticos que son para jalar, ¿no? O sea, para remolcar, que otro vehículo tendría que ir jalándole. Pero yo no he visto mucho, eso se ve, pues, como si, pero no he visto mucho en Bolivia, ¿no? En Bolivia no he visto que estén jalando estén remolcando sus rodillos compactadores, ¿no? Ya, los compactadores de neumáticos presentan pesos entre 9 y 35 toneladas, incluyendo su lastre. ¿Qué es el lastre, jóvenes? El lastre, a ver si ven aquí, el lastre está en este compartimiento. ¿Se fijan? Entre la hilera de rodillos delantera y la hilera de rodillos trasera hay un espacio, ¿ya? Aparte de la cabina. Este espacio, ¿para qué va a servir? Este espacio, como es un espacio para poner el lastre de equipo. ¿Qué es lastre? Nosotros podemos, la energía de compactación podemos elevar o podemos reducir. Entonces, aquí hay un espacio, por ejemplo, para que pongamos una serie de bloques, como unos adobitos o ladrillos de metal, ¿no? Y el fabricante te vende su lastre, ¿no? Su lastre, o al final, como lastre tú le cargas, ¿no? Si quieres reducir el peso en toneladas, le quitas el lastre. Es como una caja, le quitas la caja, todos sus pesos. Si quieres aumentar la carga de compactación, en este receptáculo le colocas el lastre. O los bloques de metal, ¿no? Como ladrillo de metal, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que se puede, jóvenes, se puede en estos equipos aumentar la energía de compactación, ¿no? Ya sea, o disminuir, ¿no? Ya sea aumentándole el lastre o rebajándole el lastre. Ya saben, el lastre son bloques metálicos que están en este compartimento, es como un cajón así, este compartimento. Si quieres, le aumentas bloques o le disminuyes, ¿no? Y así estás jugando con el peso del equipo, el peso del compactador. Luego dice aplicación de los compactadores con neumático de caucho.
Primera aplicación, suelos arenosos y arcillosos. Bueno, arenosos hemos dicho, o granulares para caseteras, para vías, ¿no? Arcillosos, hemos dicho que pueden compactar suelos arcillosos para represas o diques que contengan líquidos, ¿no es cierto? Compacta por medio de presión y por acción de amasamiento. ¿A qué se refiere, no? Como los neumáticos jóvenes están próximos entre sí, un neumático, otro neumático, otro neumático y otro neumático. No solamente al soldar, no solamente están con el efecto de presión al suelo, ¿no? Hay que estar contactando. También Jóvenes dice que ejercen una acción de amasamiento. ¿Cómo sería una acción de amasamiento? ¿No? En algunos dibujos de bloque le colocan al cabo neumático una gráfica de esfuerzo, ¿no? O sea, la carga de cada neumático, el peso de cada neumático genera esfuerzos a medida que avanza. Ahora, fíjense, los esfuerzos entre que genera un neumático y otro neumático se están trasladando, ¿ve? Ahí sería el efecto de amasamiento, ¿no? O sea, por esta zona está recibiendo doble esfuerzo, tanto de este neumático como de este neumático. Esta zona está recibiendo doble esfuerzo por parte de este neumático y de este neumático. Aparte de que estamos compactando por la presión, esto hace que haya un efecto de amasamiento. Ya. ¿Qué más dice? Compactación en tratamientos superficiales asfálticos. Estos son nuestras calles, ¿no? A veces nuestras calles de poco tráfico, que hace la alcaldía, hace un tratamiento asfáltico doble, simple, que son los riegos de asfalto líquido caliente y esparcen, encima del riego esparcen una capa de agregados, ¿no es cierto? Y este compactador tiene que sellar eso, ¿no? Digamos, la vía primero, el cisterna ha botado asfalto líquido, luego una volqueta, un distribuidor de agregador, esparce una capa de agregado. Eso se llama tratamiento simple. Eso no se queda así, ¿no? No se queda así porque este es el asfalto y este es el agregado, solamente está depositado. ¿Qué tiene que hacer? El asfalto caliente tiene que subir y tiene que mojar a todo el agregado, tiene que empapar. Porque cuando nosotros vemos las calles, no vemos la superficie del agregado, vemos superficie negra, ¿no? Que lo ha cubierto el asfalto. Para que pase eso, el rodillo neumático se retira. Tiene la alcaldía cuando, no sé, la alcaldía a veces no, pues la alcaldía directamente no, a veces no hace las vías, ¿no? La alcaldía tiene planta de asfalto, tiene compactador, pero a veces contrata a otras empresas para que hagan los tratamientos especiales de calles. Entonces, ustedes van a ver cuando están trabajando, van a ver un sistema de asfaltos llegando, luego una volqueta van a ver esparciendo agregado, y al final van a ver, no van a ver un rodillo estático, un rodillo de neumáticos, ¿ya? Con preferencia tiene que sellarlo esto, el rodillo de neumático, inmediatamente, no se espera mucho tiempo, ¿ya? Entonces para eso también se aplica, ¿no? Luego dice compactación de material granular de asfalto, lo que significa que puede compactar desde capa a su base hasta capa superficial de asfalto. Sellado de la superficie de las capas de soldadura portantes por las capas base. Se suele combinar el rodillo de neumáticos con un rodillo de tambor liso. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, y también finalmente si es de hormigones. Para esto suele aplicarse el compactador de 13 suelos. Si es significa ya lo que me ha pasado, ¿no? Muy bien, y a continuación vamos a la tabla de rendimientos. ¿Ya? Dice rendimientos del compactador con neumático de caucho. Ya sabemos que lo vamos a calcular con aquella fórmula, con el rendimiento. Pero es compactador de caucho, hay una tabla de Caterpillar. Entonces, hay que dar siempre las recomendaciones. Esta tabla, ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando queremos determinar rendimientos de compactadores Caterpillar. No voy a aplicar para un Boma, para otros fabricantes, para Caterpillar, porque la primera columna ya nos anticipa sus modelos. ¿Ya? ¿Para qué modelos? Creo que hay 1, 2, 3, hay 6 modelos.
6 modelos de compactadores de neumáticos de caucho. ¿Ya? Y otra advertencia también con ustedes, siempre hay que advertir, normalmente estas tablas se las hacen en el país que fabrica, ¿no? Y los países que fabrican, Norteamérica, Europa, qué sé yo, muy rara vez jóvenes están en sus fábricas, como en La Paz, en Bolivia, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros sabemos el primer tema jóvenes que por la altura que fabricar los equipos de potencia. Entonces, ¿ustedes creen que estos rendimientos vamos a hacer producir en el articulado boliviano? Depende, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si aquí no necesitamos potencia, jóvenes, aquí no necesitamos potencia, no es como un tractor, no están empujando, jóvenes. No estamos empujando. ¿Qué estamos haciendo? Al compactar el vehículo solamente tiene que, al compactar el vehículo, el compactador tiene que transitar sin empujar nada, jóvenes. Ahora, tiene carga de velocidades. ¿Acaso un compactador no puede generar 5 km por hora, 10 km, 20 km? Igual, ¿qué parte de la fórmula en Bolivia, en nuestra altitud, no va a ser posible que se produzcamos? La velocidad, no. Si aquí dicen que estamos compactando a 20 km por hora, también en Bolivia se puede compactar 20 km por hora. O sea, este no es un trabajo bruto, un esfuerzo de empuje, aquí se puede. Quizás, jóvenes, esos rendimientos podrían obtener mucho menos. Solo hay que considerar que a veces el fabricante jóvenes te da los rendimientos más óptimos. Pero el fabricante siempre es una propagandita, ¿no? Siempre te intenta decir que su equipo rinde más. Posiblemente estos rendimientos no los alcancemos al 100%, pero es una referencia, ¿no? Es un dato, es una estimación, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo vamos a usar en el caso de esto? En el caso de compactadores con neumáticos de caucho, fíjense, jóvenes, hay para 3 casos. La tabla de arriba, como dice en su extremo, es para mezcla de asfalto caliente. La del medio, para tierra y agregado. Y la de abajo, para asfalto reciclado frío. Nos está dando esta tabla de rendimiento para 3 materiales. Y también podemos darnos cuenta que con estos rodillos de neumáticos podemos compactar mezcla de asfalto caliente. No va a haber problema, no hay porque el asfalto caliente lo va a quemar el caucho, nada, son cauchos duros, ¿no? Porque tienen tratamientos pueden compactar superficies calientes. Ahora, hay otra tabla para tierra y agregados, lo común, ¿no? Las capas de tierra o suelo, las capas de agregado. Y el otro para asfalto reciclado frío. Bueno, este ya es un producto más específico, más asfalto reciclado frío, ¿no? Ya. Entonces, para asfalto caliente y para tierra, podemos usar fácilmente en función del modelo, buscamos el modelo, y a continuación nos dice el ancho de pavimentación. O sea, no me está dando en función, no es esta tabla en función, no dice ancho, del campo o ancho de los ancho efectivo de compactación, que dice ancho de pavimentación que va desde 1.8 metros hasta 5.3 metros. Hay para diferentes anchos que uno puede optar. Y ya está, desde 1.8 metros hasta un ancho de, ¿cuánto dice? De 5.3 metros. Entonces tenemos que tener dos datos, el modelo y el ancho, y es una matriz, ¿no? Bajamos por el ancho de pavimentación y desde la columna del modelo nos va a salir el rendimiento. ¿No es cierto? ¿Y el rendimiento en qué está? El rendimiento aquí dice está en toneladas hora. Este rendimiento no podemos compararlo con la fórmula. La fórmula, ¿en qué me da el rendimiento? En metros cúbicos compactado por hora. Pero esto no me está dando en volumen, me está dando toneladas hora. Eso nomás, ¿no? Pero además, lo que debe tener cuidado, ¿no?
Cada dos valores significan que el valor de arriba está en un número simple y el de abajo está en negrilla. ¿Qué quiere decir? Además, en la columna de unidades dice toneladas hora, unidades, toneladas hora. Y abajo dice en negrilla tons hora. No es lo mismo. ¿Ya? Si vemos, jóvenes, este sentimiento en toneladas hora, es lo que nos sirve. Este no. Este rendimiento es en toneladas, este en toneladas métricas, este en toneladas inglesas, qué sé yo, ¿no? Este en medidas inglesas. Esto nos sirve con nuestras toneladas. Nuestra tonelada tiene 1000 kilos, este rendimiento le sirve. Pues por eso es engañoso, jóvenes, esta fórmula. Aparentemente, a ver, ¿quién me lo lee? Este primer modelo, ¿qué dice aquí? Este primer modelo. PS, ¿cuánto es? Y aquí hay otro modelo, ¿no? Aquí hay otro modelo, ¿no? 150B y 100B, 200B. 200B, ¿no? Y aquí hay una letra índice, ¿no? Una letra índice. Así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué para acción? Les daría un programa con la tabla. Y les digo, digamos, el ancho de capa. A ver, digo un ancho de capa. Un ancho de capa de 3 metros. Elegimos un ancho de capa de 3 metros. Del ancho de capa bajamos, jóvenes, y fíjense, aparentemente habían dos rendimientos. Uno sería en toneladas hora y el otro sería en tons hora. Ahora, el que no está sobrevisado, si yo le digo el rendimiento de este equipo del PSB, me va a dar este rendimiento, y eso está mal, ¿no? Lo que tienen que hacer es ambos modelos, el 150 y el 200, ambos modelos comparten el mismo rendimiento, ambos, solamente que el de arriba está en unidades métricas y el de abajo está en unidades inglesas. Entonces yo no tomo el valor de abajo en unidades inglesas, yo leo este valor de arriba en toneladas métricas para cualquiera de sus usos. Y así está en pares, ¿no? Hay 6 modelos. Ya saben, hay 6 modelos y hay 6 rendimientos, ¿no? No significa que los 6 hay que tomar, solamente hay que tomar 3 rendimientos. 3 son unidades inglesas y 3 son unidades métricas. O sea, no hay que tomar en cuenta el de abajo, hay que tomar en cuenta este. ¿De acuerdo? ¿Está bien, jóvenes? Y nos vamos a la página 8. En la página 8 hay todavía en la página 8 un poquito de explicación del compactador de caucho de la tabla, ¿no? Nos está diciendo, para esas 3 tablas, para el asfalto también, para la pieza de regalo y para el asfalto de ciclado frío, nos está diciendo bajo qué condiciones, jóvenes, bajo qué condiciones el fabricante, bajo qué condiciones ha sacado rendimiento. Nos da su espesor de compactación, su velocidad máxima de propulsión, sus pasadas. En otras palabras, vamos a tomar, jóvenes, por ejemplo, para esta tabla del medio, ¿qué ha hecho Caterpillar? ¿Cómo hay los rendimientos? Aquí está. Para los rendimientos, Caterpillar dice que hay un espesor de capa de 152 milímetros, 15 centímetros de peso compactado. ¿A qué velocidad? A 8 km por hora. ¿Con cuántas pasadas? Con 4 pasadas. Y la densidad del material compactado era 2085 kilogramos por centímetro cúbico. Su superposición de ancho era de 152 milímetros. Y la duración del ciclo de 2 pasadas era 120 segundos. Esas eran las condiciones. Y puede que nosotros en la obra no tengamos las mismas condiciones. ¿No? Puede que nuestro espesor no sea 15 centímetros, que tenemos un mayor espesor, menos espesor, ¿no? Puede que la verdad no compre mucho menor, por ahí con más lento. Puede, jóvenes, que no compartimos con 4 pasadas, compartimos con 5 o con 3.
¿Qué quiere decir eso? Estos valores vamos a tener que ajustar. ¿Ya? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo de ajuste. No es difícil, ¿no? También es medio bonito es eso, por eso no lo quitamos del tema, ¿no? Seguimos explicando cómo ajusta Caterpillar. Ya. El siguiente equipo, entonces está pendiente, jóvenes, estos valores hay que ajustar. Eso luego vamos a explicar cómo se ajusta. Luego está el compactador tipo pata de cabra. ¿Qué características tiene? Tiene esas protuberancias en su cilindro, ¿no? Como unos dados, ¿no? Y los compactadores pata de cabra son autopropulsados, obviamente, pero también hay jóvenes pata de cabra, esto no he visto en una misma forma, hay pata de cabra para remolcar, solamente es orillo. Normalmente es orillo y tiene su elemento, su bastidor, su marco para ser remolcado por otro vehículo. Obviamente, ¿no? Cualquier compactador hay ese tipo de orillos, ¿no? Ya, pero por general son autopropulsados, tienen un gran número de protuberancias de apoyo que tiene una forma de pata de cabra. Ya hemos hablado en la primera clase, ¿no? Esa pata dice que es de pata de cabra, ¿no? En algunos iconos, en algunos modelos tienen siempre una especie de pata de cabra, ¿no? Hay de todo tipo, ¿no? Pata de cabra, ¿por qué? ¿Por qué no pata de caballo? ¿Por qué no pata de bus o pata de elefante? ¿Sabes cuál es una pata de cabra? Debe tener la pata de cabra de una forma especial. Debe tener. No en vano los humanos, también los romanos hoy en día están preservados, ¿no? Hay caminos que están todavía utilizados. Dice que sus capas de los caminos que los romanos los compactaban haciendo circulares de baños de cabras, ¿no? Entonces, su patita debe tener una función, una formita especial y han tratado de imitar eso, ¿no? Ahí, ¿no? Luego, ¿qué dice? El área de cada protuberancia se encuentra entre 25 y 85 centímetros cuadrados. Bueno, es un dato, ¿no? Y las periodos de contacto personal varían entre 1380 y 6000 kilómetros de cuadrados. Obviamente, fíjense, al compactar este rodillo, no es un rodillo liso común. Tiene esas protuberancias, ¿no? Miren que al entrar en el terreno, ¿qué generan esfuerzos? Y estos esfuerzos dicen que están entre 1380 a 6900, está mal, ¿no? Kilómetro metro cuadrado, ¿no? Los pesos de los ríos pata de cabra están entre 1000 y 10.000 kilogramos, desde pequeños hasta grandes. ¿Qué más? Se fabrican en modelos que emplean tambores en paralelo. Puede haber jóvenes con un tambor, si es en paralelo, es estable, ¿no? Con dos tambores. Puede haber en paralelo, lo dice, pero también se han fabricado los hilos para que cabra que podrían montarse en remolques. También hay jóvenes, no dice aquí, pero también hay un tipo triciclo, como esto. Por ejemplo, aquí, esta pata de cabra de Caterpillar, de la tabla de seguimiento, que está en la siguiente página, tienen 3 orillos jóvenes. Son medio especiales. No nos vamos a detener, pero estos compactadores de esta tabla no son 2 orillos iguales, ¿no? Sus orillos de trasero y delanteros. Me parece que es tipo triciclo, pero vayámonos por partes. Si yo quiero calcular el tema del orillo aplicado, aplicación y compactación de suelos arcilosos. Este equipo, jóvenes, es especial para compactar suelo arciloso, porque el suelo arciloso se quiere ser más o menos amasado, y sus protuberancias, al entrar una y seguir otra, fíjense, aquí una está entrando la protuberancia, otra sigue todavía, ¿no? Aquí se produce un efecto de amasado entre protuberancia y protuberancia, ¿no? Entonces, otros orígenes no tienen ese efecto de amasado. Claro que cuando terminan de compactar, la superficie lo deja todo marcado y regular, ¿no? Y necesitamos afinar como otros universitarios. Pero es el único rodillo que puede dar un efecto de amasado que necesita el suelo arciloso. Entonces, si vamos a compactar terraplenes o capas para diques, para presas que contengan agua, que contengan agua contaminada, cualquier obra va a ser suelo arciloso, ¿no? ¿Y qué van a pedir, jóvenes? Van a pedir que compacte un rodillo
pata de cabra. Porque pata de cabra, su protuberancia, a la arcilla le va a dar ese efecto de amasado que se quiere el material. ¿Listo? ¿Qué más? Y esto está en las aplicaciones. Luego dice, en esta aplicación, solo el equipo presenta su mayor efectividad. El número de pasadas depende del grado de consolidación requerido. Normalmente, el núcleo de arcilla de presas de tierra no sobrepasa de 12 pasadas. También se usa para compactar capas de suelo arenoso. Eso no quiere decir que cuando es un tipo palacinoso, no estamos descartando el suelo arenoso o el suelo granular, no está descartado, pero principalmente es más efectivo para el suelo arcilloso. Y a continuación hay un rendimiento mediante tabla. Si quiero mediante fórmula, aquella fórmula utilizo. Si quiero mediante tabla, aquí la tablita es medio especial, porque fíjense, en la primera columna, ¿qué me da? Dice modelo, hay dos modelos. Hay el modelo, dos modelos, ¿no? Luego, para cada modelo, ¿qué te indica? Aquí hay números que dicen 3, 4, 5 y 6. ¿Qué sería eso? Modelos y pasadas de la máquina. O sea, para cada modelo hay datos para 3 pasadas, para 4 pasadas, para 5 pasadas y para 6 pasadas. Y para cada, aquí me dice pasará una pasada de competición, otra, ¿no? Porque hacen en cada franja el número de pasadas que da el equipo, ¿no? Y para cada pasada hay 3 velocidades, hay a 6 km por hora, a 9 km por hora y a 13 km por hora. Luego, como ven a continuación, está en función del espesor de la capa compactada. Fíjense, aquí hay un espesor, 2, 3, hay para 4 espesores. Hay que combinar el fórmula, ¿no? Primero hay que elegir qué modelo. Una vez que hemos elegido el modelo, cuántas pasadas. Y una vez que hemos elegido el número de pasadas, hay que elegir la velocidad. Y cuando ya tenemos eso, ya puedo usar la tabla, ¿no? Pero por la franja superior tengo que entrar con el espesor de la capa compactada. Por decir, si entran con 6 pulgadas, bajo con 6 pulgadas y por su lado pego con los datos que he escogido y ahí tengo el sentimiento. ¿Lo ven? Ya. Entonces, esta tabla no tiene mayores comentarios. Y nos iríamos al compactador de sonido vibratorio. ¿Tenemos tiempo? ¿Qué hora es? Sí, 41. Hay tiempo, ¿no? Sí. Ya, el compactador es el último sonido vibratorio, ¿no? Ya. Descripción del compactador de sonido vibratorio. Igual, ¿no? Es un equipo autopropulsado que posee uno de los modelos vibratorios. Se caracteriza porque además de compactar con su peso estático, también produce un efecto vibratorio al suelo que compacta, generada por el giro de pesos excéntricos dispuestos en el interior de los tambores. Bueno, el sonido vibratorio en apariencia igual que el sonido estático. Su diferencia que tiene un efecto de vibración. Eso sería la diferencia principal, ¿no? Pero aquí hay algo que no notamos, no está notado, pero está en las diapositivas, ¿no? El sonido vibratorio jóvenes se puede controlar dos situaciones en ese equipo. Digamos, este es el sonido vibratorio. Primero, la frecuencia de vibración. ¿Y qué sería el otro factor que se puede controlar? La frecuencia y la amplitud. O sea, la frecuencia podemos disminuir o aumentar, la amplitud también podemos aumentar o disminuir. O sea, el compactador le permite al operador subir la frecuencia o bajar la frecuencia. Igual la amplitud. ¿Qué es la frecuencia? Bueno, la frecuencia es el número de caídas que da. Es la vibración. Yo digo, al ir avanzando, a la vez el número que ustedes van a soportar. Es la frecuencia, no frecuente
en un minuto, ¿cuál es un ángulo? 1, 2, 3, digamos, en un minuto 60 es muy uno, pero en el computador no vamos a poder contar, ¿no? En un minuto hagamos más de 500 impresiones, por decir, ¿no? 500 impresiones por minuto, entonces, eso puede, jóvenes, esa frecuencia puede subir, ahora estamos comportando una frecuencia alta, el operador lo programa para que vaya más rápido, o más rápido, ¿no? O más bien. Es la frecuencia, ¿no? El número de cuántas caídas da el rodillo en una unidad de tiempo. Y la amplitud, ¿qué sería? La amplitud sería cuánto se ve desde el suelo. Eso también puede controlar. Digamos, una amplitud baja puede ser, jóvenes, que el rodillo se dé, digamos, 3 milímetros. Esa amplitud de 3 milímetros que sube y cae, el operador puede cambiar, puede elevarlo. En vez de 3 milímetros, lo eleva, lo multiplica a 6 milímetros, a medio centímetro. Boom, boom, boom. Las caídas ya se llaman mayor altura. Hay un selector de amplitudes, ¿no? ¿Y eso para qué servirá? ¿No? ¿Para qué hacer que caiga de más altura, que tenga más rebotes? ¿Para qué creen que sirve eso? Esos efectos tienen influencia en la compactación. ¿Ya? Pero tienen influencia, ¿no? Incluso hay un artículo, hace años que escribieron un artículo jóvenes donde alguien proponen que las obras de compactación, el control de la actividad de compactación, se haga a partir de la frecuencia de amplitud. Pero obviamente no todos los tienen que ser vibratorios. ¿Por qué comenté? Porque manipulando la frecuencia de amplitud se puede llegar a mayores, a compactaciones más eficientes. Se puede lograr, ¿no? Entonces, algo puede, ¿no? Porque las actividades de compactación deberían hacerlo en función a la frecuencia de amplitud. ¿Qué quiere decir eso? Que la actividad, que el pliego de especificaciones debería especificar una frecuencia de compactación y una amplitud. El operador debería cumplir eso. Eso no hay control en su vida. Por ejemplo, el compactador, por experiencia, el compacta, se le elige la frecuencia y la amplitud que va a compactar. Nadie le dice, alto, ¿cuánto es tu amplitud, cuánto es tu frecuencia? Tanto, a cambiarlo, a subir la amplitud, ¿no? Compacta, digamos, a 9 milímetros de amplitud y a una frecuencia de, digamos, por decir, 3000 caídas por minuto. Eso que aparentemente no tiene ningún sentido para nosotros, tiene alta influencia en la compactación. ¿Y a qué más de este sonido? Aplicaciones, dicen, los compactadores vibratorios son muy eficientes en la compactación de suelos granulares. ¿Se acuerdan que el pata de cabra era eficiente para qué? Para suelo arcilloso. En cambio, el vibratorio los vibrante. ¿Para qué es eficiente? Para suelo granular. ¿Ya? Bien, el pata de cabra, su mejor desempeño, la máxima eficiencia puede, si hay un suelo arcilloso que compactar, traiga un pata de cabra. Si hay un suelo granular, traiga un vibratorio. ¿Por qué si suelo granular? El suelo granular tiene partículas de diferente, tiene arenas, graves, es suelo granular, ¿no? Y tanto bote, tanto vibración, las partículas van acumulando de forma manera, ¿no? Cosa que son diferentes, ¿no? Y eso hay que comenzar a entender. Eso convencionalmente no existe ni claro. Pata de cabra, suelo arcilloso. Vibratorio, suelo granular. Claro, podemos comportar sus mejores eficiencias están de pata vibratorio, suelo granular, pata de cabra. Yo les he preguntado, se van a olvidar, no está aquí, ¿no? No está aquí, está en la teoría, ¿no? Les he preguntado en la semana, se han olvidado, ¿no? Indique cuál el rodillo pata de cabra, en qué tipo de material puede ser la compactación más eficiente, inciso A, inciso B, el rodillo vibratorio, en qué material compacta con más eficiencia. Esa es la pregunta. ¿Qué tienen que contestar? Inciso A, pata de cabra, preferentemente suelo arcilloso. Inciso B, vibratorio, preferentemente suelo granular. Para todas las líneas, porque es algo básico, ¿no? Este conocimiento es. No podemos ser ingenieros si no sabemos el soporte diferencial. Ya. Entonces, hay esa pregunta en examen de mes, hay ese tipo de preguntas.
Ahora, finalmente, el rendimiento. Fíjense, el rendimiento lo vamos a calcular también con la fórmula. Pero aquí también hay una forma interesante de calcular una tabla, una tabla también de Caterpillar, ¿no? Todas las tablas de Caterpillar. Ya. Aunque en muchos exámenes se me ha hecho costumbre, tal vez ya tendría que olvidar, no sé, tal vez sea una mala costumbre, ¿no? En muchos exámenes, como les preguntó, obtenga el rendimiento de tal compactador con la fórmula y con la tabla. ¿Ven? Si ya saben que hace 4 años, lo mismo preguntan en el segundo taller. Calcula el rendimiento con fórmula, con tabla. O bien les doy del rodillo vibratorio con un tambor, que aquí está, el rodillo vibratorio, con 2 tambores. Pero aún así algún joven no intuye todavía que hace mucho tambores, ¿no? Y no hace bien esta pregunta. Pero algún día le va a sacar porque ya está abusivo, no es un niño. Pero si con tabla, jóvenes, es también interesante. Hay tiempo de ver, pero mañana no más. Menos 10. Menos 10, ¿no? Mañana con calma, mañana le vas a hacer. Si alguien no puede venir mañana, aquí está. Mañana vamos a hacer un ejemplo. Vamos a aplicar este ejemplo de tabla para el rodillo vibratorio. ¿Ya? Vamos a hallar el rendimiento con la tabla, pero ese rendimiento lo vamos a ajustar porque lo vamos a ajustar con 3 factores. ¿Ya? Es importante, jóvenes, que estos factores estén atentos porque, cuidado, estos factores también extraídos de manual de Caterpillar. Pero en manual de Caterpillar, siempre hay 2 de impresión, ¿ven? Un factor está volcado. Esto ya lo puse. Pero los que vengan mañana lo vamos a hacer ejemplo completo, ¿ya? Ya, jóvenes.